Pues para mí, como decía, es la oportunidad de regalarle a Jaime un poco de justicia. En este caso, pues es una justicia artística, poética, ya que la otra justicia no fue posible, porque en el caso de Jaime solo hay un condenado y nunca ha estado ni un solo día en la cárcel. Entonces, estoy hablando de José Miguel Narváez, que es el único condenado vivo que hay en ese proceso, y él anda campante pues por la calle. ¿Por qué un libro en historietas y no un libro en letra corrida? Porque la imagen apunta a las emociones, el texto también, pero la imagen de una manera muy especial. Cuando uno ve una imagen, siente cosas que no logra describir del todo con palabras, y tal vez por eso el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque en la imagen hay un gran contenido, y esta historia requería un medio que fuera capaz de recoger todas esas emociones, todo ese contenido, y por eso un libro con imágenes. ¿Qué hay en el libro? ¿Recuerdos de un hermano o recuerdos de un país? Las dos cosas, porque es la historia de Jaime y los contextos en que se dio esa historia. Entonces, cuando somos niños, nosotros crecimos durante el Frente Nacional. Entonces se describe todo el Frente Nacional, se describe todo ese periodo conocido como la violencia, que es anterior, pero que dio como consecuencia el Frente Nacional. Luego contamos qué estaba pasando en el país que vio crecer a Jaime y que después lo elimina, digamos. Está toda la historia de Colombia, de esa vigencia de él entre 1989 y 1999, sus reacciones a todo lo que estaba pasando. En resumen, es una historia de Colombia de los últimos 50 años, aparte de la historia de dos hermanos en ese país. Pero hay alma y emoción más que la racionalidad política en la que muere Jaime Garzón. Hay ambas cosas. Hay la historia emocional de haber crecido con él, que era un niño súper divertido, con el que jugamos. Se habla de los juegos, se habla de toda esa etapa de infancia, juventud, después cuando nos formamos como maestros de escuela y fuimos a trabajar a las escuelas del distrito en Bogotá y conocemos esa realidad dura y nos damos cuenta que queríamos cambiar ese sistema educativo, y luego nos damos cuenta que se trata también de cambiar la sociedad. Todo ese proceso está ahí contado, y todo ese proceso es a la vez histórico y a la vez emocional, porque el libro es las dos cosas. Dentro de todos los elementos que podemos destacar del libro, ¿cuál siente que es el aporte más grande que hacen con este ejemplar a la literatura colombiana? Pues nosotros no pensamos que fuéramos, digamos, como hacer un aporte a la literatura, sino más bien a la memoria y a una nueva narrativa acerca de hechos como este que conmocionaron a la sociedad colombiana. Al entierro de Jaime entre la Plaza de Bolívar y los 26 kilómetros de la Plaza de Bolívar a Jardines de Paz, hubo más de 2 millones de personas. O sea, todavía hoy en día hay gente que llora, digamos, recordando a Jaime, recordando ese momento. Entonces es un duelo colectivo. Hacer un aporte, digamos, a ese duelo y a la manera como recordamos y vivimos en el día a día nuestros muertos es lo que yo creo que intentamos. Si esto se convierte en un aporte a la literatura, como tú dices, pues buenísimo, pero no fue la intención inicial. ¿Alfredo mantiene el legado de Jaime? Mi hermana Marisol ha sido, digamos, como la que más ha estado
presente durante todos estos años, manteniendo el legado de Jaime, recogiendo sus libros, sus cuadernos, el pensamiento de él. Ha hecho una labor increíble que pues todos agradecemos. Yo viví durante muchos años fuera del país, entonces no tuve esa presencia. Pero de hecho el libro es un legado. Sí, el libro es un legado que se podría sintetizar en un par de frases, que son esa, que es una traducción de uno de los artículos de la Constitución del 91, que dice nadie podrá estar por encima del corazón de nadie ni hacerle daño mal a su persona aunque piense y diga diferente. Y la otra, que resume muy bien lo que han recogido los jóvenes, es: si ustedes los jóvenes no toman, digamos, las riendas de la dirección de su país, nadie lo va a hacer por ustedes. Un llamado, digamos, a la responsabilidad política que tenemos. Después de 25 años de impunidad de la muerte de Jaime Garzón, ¿cómo han sobrellevado ustedes todo este tiempo alrededor de este tema? Pues no ha sido fácil, porque yo he estado presente, digamos, en el proceso penal, en los dos procesos penales que ha habido, y como les contaba, son mecanismos, digamos, estructuras diseñadas para la impunidad de una élite. El rango más alto, digamos, al que se llegó en 25 años de investigación fue el general Rito Alejo del Río. El general Jorge Enrique Mora Rangel lo nombran en 12 testimonios, jamás lo han llamado a declarar. Entonces hay un punto en el que se toca un techo y ya no se puede, digamos, seguir hacia arriba. Los testigos que hablaron de que los crímenes de Jaime, Mario Calderón El Alvarado, Eduardo Umaña y Jesús María Valle fueron planeados en Antioquia, fueron asesinados. Por ejemplo, hubo uno que estaba en la cárcel, condenado a 33 años, y lo sueltan. Inexplicablemente de pronto está libre. A los 3 días lo asesinan. Entonces, son mecanismos que desde el magnicidio de Gaitán están en funcionamiento, que es tener quién asesine a los asesinos, y de ahí para arriba hasta que ya es imposible seguir una investigación, ¿no? Ustedes dijeron de aquí que en este país para, digamos, el ciudadano en común es más importante el delincuente, el homicida, que la propia víctima. Sí, nosotros anotamos que los medios, digamos, de comunicación, que obviamente defienden y representan los intereses de los dueños de los medios, que son los grupos económicos, han impuesto una narrativa alrededor del criminal, del victimario, y no de las víctimas. Ese ejemplo que dábamos en un auditorio, se pregunta quién es Jesús María Valle y nadie sabe, pero todos saben quién es Pablo Escobar y nadie recuerda ni una sola víctima de Pablo Escobar. Es una muestra de que eso es cierto. La narrativa ha estado focalizada en los asesinos, en los victimarios, y las víctimas en la impunidad y en el olvido. De niño, en sus juegos, ¿qué es lo que más recuerda usted de su hermano Jaime? Pues en el libro narramos un montón de juegos que jugábamos siendo niños. Uno de ellos, el boxeo, y nuestra admiración por Mohamed Ali. Y es un juego, digamos, que a mí me alegra hoy en día recordarlo, porque en el boxeo hay mucha estrategia y hay en últimas un acuerdo, digamos, de caballeros, de vamos a pelear, pero ninguno de los dos va a resultar muerto. Los dos vamos a resultar bien, nos vamos a divertir liberando nuestras contradicciones, nuestras tensiones en este juego, que es muy estratégico, como decía, sin negarle a ninguno la posibilidad de jugar.